Buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí con la finalidad de cumplir con la tarea de dar la bolilla número 5 de intervención federal. Para ello siempre tenemos que tener a mano nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Provincial de Río Negro y Neuquén, así como los libros de cabecera de Antonio María Hernández, y para también tener la posibilidad de tener otros autores, siempre yo recomiendo el manual de la Constitución Reformada de Germán Vidal Campos, así como el manual de la Constitución Reformada de María Angélica Gelli. Bueno, la bolilla que nos toca dar hoy es la bolilla número 5, ya les digo, intervención federal, pero para saber cómo funciona el Instituto de la Intervención Federal del artículo 6 de la Constitución Nacional, tenemos que saber primero qué significa la garantía federal. Para esto, el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que las constituciones, constituciones dictadas por las provincias tienen que ajustarse a determinadas condiciones. Es decir, que el gobierno federal va a garantizar la permanencia, la subsistencia, la integridad y la autonomía de las provincias en el marco de la unidad federal, toda vez que aquellas cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 5, y de esa manera se van a poder regir por las autoridades, por los funcionarios que elijan, por sus gobernadores, por sus legisladores y por todos aquellos funcionarios que elijan dentro de la provincia. El artículo 5, a su vez, está dividido en 5 partes. Es decir, que el gobierno federal le permite a las provincias dictar sus constituciones siempre y cuando la provincia asegure que la constitución va a ser dictada respetando el sistema representativo republicano de gobierno, se realice en el marco de las declaraciones, los principios y las garantías enumeradas en la Constitución Nacional, asegure también la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Este artículo primigenio de 1853 no estaba redactado de esta manera, sino que tuvo su antecedente, que fue reformado en 1860. El primigenio, el artículo 5, tenía algunas cosas diferentes. Por ejemplo, le obligaba a las provincias a garantizar la educación primaria en forma gratuita. Bueno, esto se eliminó y quedó de la manera que yo se los dije. Solamente se consideró que el gobierno federal le garantizaba a las provincias el ejercicio y el uso de sus instituciones siempre y cuando la educación primaria esté garantizada. No hace falta ya que sea gratuita. Y lo otro que se suprimió en 1860 de la redacción originaria del artículo 5 fue una atribución que se había dado el gobierno federal con respecto a la revisión de las constituciones provinciales una vez que éstas eran creadas por las provincias. Es decir, la provincia creaba su constitución y antes de ser publicada tenía que ser revisada por el Congreso. Esta parte del artículo 5 se suprimió, dando así en 1860 mayor federalismo, mayor autonomía a las provincias, y se quitó esa revisión, esa posibilidad que tenía el Congreso de revisar las constituciones provinciales, asegurando, por supuesto, la autonomía de las provincias en un marco
de Estado federal como es el que tiene la República Argentina. Dentro del artículo 5, yo les mencioné 5 condiciones que deben cumplir las provincias al momento de dictar sus constituciones provinciales. El primero de ellas era respetar el sistema representativo republicano. Claro, la forma representativa nosotros la vamos a encontrar a lo largo de toda nuestra Constitución nacional y en nuestras constituciones provinciales, así como en las cartas orgánicas, dado que nuestra forma de gobierno no es directa. Es decir, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes, dice el artículo 22. De manera que aquella fuerza armada o aquella agrupación de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y reclamen en su nombre, cometer lo que se denomina el delito de sedición. De manera que el sistema que utiliza la Argentina es a través del sistema de gobierno de la forma representativa y no directa. Existen también otras formas de democracia semidirecta que se incorporaron a partir del año 94, la iniciativa popular, la consulta popular, el referéndum popular. Por supuesto que se ve con mayor detenimiento estas formas de democracia semidirecta en las constituciones provinciales y más aún en las cartas orgánicas municipales, donde sí se le da una participación bastante intensa al pueblo de los municipios, ¿verdad? Significa que el pueblo se le va a permitir participar en la toma de decisiones gubernamentales. Y cuando hablamos de republicano, estamos hablando de un sistema en el cual ya Aristóbulo del Valle lo había establecido como la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno era simple agente del pueblo, elegido por el pueblo, de tiempo en tiempo, lo decía él, ahí vamos a ver lo que es la periodicidad de mandato, y responsable ante él por su administración, por supuesto, ¿no? Todo lo cual se adicionaba como consecuencia la clásica separación de poderes. De esta definición de Aristóbulo del Valle, nosotros vamos a sacar los principios republicanos que el artículo 5 no menciona cuando las constituciones provinciales tienen que respetar el sistema representativo republicano. La república tiene 6 principios o 6 características fundamentales que hacen a una efectiva república. El primero es la mención de la soberanía del pueblo, ¿no? La soberanía que recae en el pueblo. Esto es decir, que son los ciudadanos los que ejercen verdaderamente el poder y que lo van a aplicar ¿cómo? ¿De qué manera? A través del voto, del ejercicio de la elección directa de sus gobernantes, de sus representantes. El segundo principio es el de la separación de poderes, de la clásica separación de poderes que hablaba en alguna oportunidad el barón de Montesquieu en 1748 al escribir el libro El espíritu de las leyes, cuando hablaba de separación del poder en 3 compartimientos absolutamente estancos, sin poder uno inmiscuirse en el compartimiento del otro. Hoy se habla más de un concepto de interdependencia de funciones y ya no separación de poderes, porque, claro, Montesquieu hablaba de que para que haya una verdadera república, el poder tenía que estar dividido de tal manera que el que cree las normas no sea aquella persona que las ejecute ni que las juzgue, o que aquella persona que las ejecute no sea el que las crea y el que las juzga, y así el que las juzga no sea el que las cree ni que las ejecute. Sin embargo, el concepto se fue ampliando hasta hacerse de una idea en donde
las funciones no están solamente en cada compartimiento en forma separada o en forma estanca, sino que vamos a ver, si no lo vieron ya, que cada uno de los poderes, si bien tiene una función principal, una cantidad de atribuciones principales que hacen a sus facultades, también van a poder realizar actividades similares a las de los otros poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial juzga las normas, pero también crea normas cuando los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de los superiores tribunales de justicia de la provincia dictan normativas con la finalidad de organizar el Poder Judicial. Van a realizar actos jurisdiccionales los legisladores o el Congreso de la Nación cuando realizan el juicio político. En el juicio político, cuando hay una cámara acusadora y una juzgadora, la cámara juzgadora, en definitiva, lo que hace es dictar verdaderamente un fallo que tiene por finalidad destituir al acusado. Ahí ejerce funciones jurisdiccionales, ¿verdad? Y el Poder Ejecutivo realizará acciones, por ejemplo, no típicamente legislativas, pero sí puede crear normas cuando dicta decretos de necesidad y de urgencia o cuando dicta decretos leyes que complementan las leyes del Congreso, por ejemplo. El tercer principio que tiene la República es aquel que establece la periodicidad de la función pública, la periodicidad de mandato, es decir, se quiere evitar con la elección regular y en forma periódica, por periodos entre 4 y 6 años, se quiere evitar que los gobernantes se perpetúen en el poder. Más allá de si se puede llegar a hacer reelecciones cada 4 años, por un periodo más, con el intervalo de otro, bueno. Pero más allá de eso, en general, los periodos de los gobernantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo deben ser periodos de tiempo finitos. Esto, hasta hoy, no estaría involucrando al Poder Judicial, es decir, que solo la limitación del poder o la periodicidad de los cargos son para los cargos públicos electivos propios o provenientes del voto popular. El cuarto principio es la información pública de los actos de gobierno, o también llamada la publicidad de los actos de gobierno. Esto implica que los actos de gobierno tienen que ser informados al público en general. Hay que darle publicidad, tanto las sesiones de la legislatura como las sesiones del Congreso de la Nación, diputados, senadores, son públicas. No así, por ejemplo, los actos del Poder Judicial. Sin embargo, la publicidad de la sentencia que redacta el juez lo realiza con posterioridad al dictado de la sentencia. Es decir, si bien la sentencia en principio genera efectos interpartes en las partes del proceso, el público en general tiene la posibilidad de verlas una vez que salga publicada en las listas de despacho por internet o las que están en los juzgados. De manera que se da a conocer por todos. El quinto principio es la igualdad legal de todos los ciudadanos. Esto surge del artículo 16, en virtud del cual somos todos iguales ante la ley. Pero todos iguales, dijo la Corte, es decir, la igualdad es la igualdad de los iguales en igualdad de condiciones. Esto es la base de las cargas públicas. De manera que una cosa es igualdad legal y otra cosa es igualdad real de oportunidades, que es otro tema que podemos ver más adelante cuando veamos la bolilla 8 en los derechos sociales. Y por supuesto, el sexto principio es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Esto que significa que los actos
de todos los funcionarios del Estado, y ahora sí se incluyen los 3 poderes, van a tener responsabilidad de tipo política, administrativo, civil y penal. Administrativa porque se le puede aplicar multas, apercibimientos, se lo puede dejar cesante, se lo puede apartar del cargo al funcionario. Civilmente porque responde con su patrimonio, en el caso que haya causado daños y perjuicios. Penalmente, por supuesto, porque es también pasible de ser sentenciado y condenado a penas privativas de la libertad por crímenes comunes, los incorporados en el Código Penal o en alguna otra ley complementaria, con los agravantes de ser funcionarios públicos, y por supuesto la responsabilidad política que es frente a toda la sociedad, por supuesto, ¿no? Entonces, respetando estos principios, las provincias pueden dictar su constitución, como primer punto de los 5 que dijimos que tiene el artículo 5. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque parece ser que me fui por las nubes, pero en realidad es muy importante que ustedes tengan en cuenta el concepto de república y sus diferentes principios, porque cuando veamos intervención federal, vamos a ver cuándo el Estado federal interviene de motu propio y cuándo interviene requisitoria de las provincias. Y hay que tener en cuenta muy bien los principios republicanos para saber cuándo el gobierno federal interviene directamente. Entonces, cuando puedan, le dan un repasito a estos principios y ya van a poder identificar cuándo hay violación al sistema republicano. El segundo condicionamiento que establece el artículo 5 es que la constitución que dicten las provincias sean de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Por supuesto que tenemos la primera parte de la Constitución Nacional, hasta el artículo 43, donde tenemos los principios, las declaraciones y las garantías, y tenemos los derechos. Vamos a encontrar toda esa gama. Incluso tenemos que sumar a la primera parte de la Constitución el preámbulo, donde tenemos los ideales, donde tenemos las principales declaraciones. También las provincias tienen que asegurar la administración de justicia, es decir, crear un poder judicial, el régimen municipal, que esto es muy importante que entiendan que no tiene nada que ver el régimen municipal con la autonomía municipal. El artículo 5 primigenio estableció el régimen municipal y así quedó con posterioridad a 1860 y después con la última reforma de la Constitución del 94 tampoco se tocó esto del régimen municipal, de asegurar el régimen municipal. Pero el artículo que viene a complementar el artículo 5 en esta parte del régimen municipal es el artículo 123, que es aquel que establece que los municipios deben ser autónomos. Ahora, la extensión de la autonomía se la va a otorgar la provincia a través de las constituciones provinciales a los municipios, que ya también lo vamos a ver en la bolilla 12, 13, en la 14, que la autonomía puede ser institucional, política, administrativa y económica y financiera. Ya lo vamos a ver. También, y el último requisito, el último condicionamiento que establece el artículo 5 es garantizar la educación primaria, que ya les contaba que el antecedente de 1860, perdón, el de 1853 decía educación primaria gratuita. Esto se reformó, se dejó sin efecto y se terminó redactando el artículo 5 como lo conocemos hoy. Entonces, bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a las provincias el goce y el ejercicio de sus instituciones. Bien. Este artículo 5 entonces dije que hay que complementarlo con el artículo 122, en donde dice, y se los leo, se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ella. Eligen a sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de la provincia sin intervención del gobierno federal. ¿Estamos? Este primer punto es necesario para ahora pasar al punto B, que es el punto de la intervención federal. Dice conceptos, dice
el programa. Antecedentes históricos y análisis del artículo 6. Clasificación de las etapas. Cuando hablamos de la intervención federal, entonces, primero tuvimos que hacer referencia a lo que significa la garantía federal. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Todo esto, artículo 5. ¿Cómo lo vamos a proteger? A través de la institución de la garantía federal, de la intervención federal. Este es el instituto en virtud del cual se pone de manifiesto o se realiza el acto de proteger la integridad de una provincia, la autonomía y aquella subsistencia dentro del Estado federal. Es decir que para poner en funcionamiento aquella garantía del artículo 5 tengo que tener un instituto. Es esta, es la garantía federal, es la intervención federal. El artículo 6 de 1853 también se reformó en 1860. El artículo 6 permitía al gobierno federal intervenir una provincia o varias provincias a requisitoria de la legislatura de la provincia o de los gobernadores de la provincia con o sin requisitoria de las legislaturas o los gobernadores de la provincia. Esto le daba la posibilidad al gobierno federal a intervenirlo cuando ellos quisieran. ¿Qué condicionamiento ponía el artículo 6 de 1853? Decía que el gobierno federal iba a intervenir, así lo pida o no lo pida el gobierno de las provincias, para restablecer el orden público perturbado por sedición o en caso de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque exterior. Claro, esto le daba, les reitero, ¿no?, la posibilidad de al gobierno federal interpretar en qué momento se podía llegar a intervenir una provincia, es decir, cuando el gobierno federal quisiera. Ya vamos a ver, cuando vamos un poquito, le voy a comentar un poquito rápidamente, que hubieron más o menos alrededor de 168 intervenciones desde 1853 hasta 1976, época del último gobierno militar, en donde se intervinieron de forma variada y de múltiples colores las provincias y se utilizaron como un arma contra la política partidaria opositora de los gobiernos de provincia, ¿verdad? Pero bueno, no nos adelantemos. Hoy el artículo 6 quedó reformado, ya no rige más, y se le da la posibilidad al gobierno federal central de intervenir una provincia o la ciudad de Buenos Aires de motu propio, cuando así lo crea conveniente el gobierno federal, para sostener o restablecer a las autoridades de las provincias en virtud del incumplimiento del artículo 5, lo que hablamos anteriormente. Es decir, cuando se tenga que garantizar la forma republicana de gobierno, dice el artículo 6, o para repeler invasiones exteriores. Entonces, ahí tenemos las dos causales de intervención de motu propio del Estado federal. Y cuando el Estado federal interviene a requisitoria de las autoridades de las provincias, ya sea de la legislatura o de su gobernador, lo va a poder hacer en caso, o sea, para sostener o restablecer a las autoridades de la provincia en caso de sedición y en caso de invasión de otra provincia. Entonces, ahí tenemos las 4 clases de intervenciones, o sea, los 4 motivos de intervenciones, en donde los 2 primeros mencionamos son que el gobierno federal puede hacerlo de motu propio. Y los otros 2, los últimos 2, es a requisitoria de las autoridades provinciales. No se mezclen mucho con estos temas, porque después hay otra clasificación que habla sobre intervenciones represivas
o intervenciones protectoras. La intervención represiva es aquel que tiende a poner el orden, a restaurar el orden, en virtud de haberse violado cualquiera de los condicionamientos del artículo 5 o del sistema representativo republicano de gobierno. En cambio, cuando hablamos de protectora, el restablecimiento del orden, para sostener o para restablecer, se sostiene cuando el orden político de la provincia se encuentra amenazado y se restablece cuando ya han sido depuestos. Esto se entiende, ¿verdad? De manera que va a ser protectora entonces cuando se trate de volver a instaurar el orden público de las autoridades amenazadas o ya depuestas por ataque exterior o por el delito de sedición o por el ataque de otra provincia, ¿no? Que ya sería una guerra civil. El programa nos habla de las etapas. Por supuesto que tenemos las etapas declarativa y las etapas de ejecución, la etapa ejecutiva. La etapa declarativa es aquella que nos indica quién va a ser el órgano indicado para declarar la intervención de una provincia. El artículo 75, inciso 31, le puso fin a la discusión de quién era el órgano indicado para tomar esta decisión. Porque, como les conté, y haciendo un poquito de historia, estas 168 intervenciones a lo largo de la historia, alrededor de 40 y pico, 50 intervenciones fueron declaradas por ley del Congreso. Porque el artículo 6 nos hablaba de intervención federal, pero fue en el año 1994 en donde se reformó la Constitución por última vez, la Constitución Nacional, y se incorpora el 75, inciso 31, estableciendo que el órgano para declarar la intervención de una provincia es atribución del Congreso de la Nación. 75, inciso 31. Por supuesto que, en el caso de que el Congreso esté en receso, el que tiene esta facultad va a ser el presidente de la Nación, pero con una condición, o con dos condiciones. Una, el Congreso tiene que estar en receso, que ya la mencionamos. Y dos, tiene que llamar o convocar simultáneamente a los miembros del Congreso para que traten esta intervención. ¿Para qué? Para que o se declare válida la intervención o que se la revoque. Esta atribución del presidente de la Nación está en el 99, inciso 20. Ahora, en la etapa ejecutiva, va a ser solamente el presidente de la Nación quien va a designar a la persona que va a desempeñarse como interventor federal de una provincia. Es decir que el interventor va a ser un representante, un doble carácter. Va a ser representante del gobierno nacional, representa al presidente porque sigue los lineamientos que le dio el presidente y cumple con la ley del Congreso, en el caso de que se haya dictado. Y por otro lado representa a la provincia, porque cuando se interviene una provincia o se puede intervenir uno, dos o los tres poderes. Si se interviene el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el interventor va a representar a la provincia, hará las veces de tal, pero no tiene toda la facultad. Por ejemplo, no puede conceder servicios públicos en forma prolongada, por ejemplo. No tiene facultades jurisdiccionales el interventor federal, pero sí puede designar jueces. Y en el caso de que intervenga la legislatura, por ejemplo, bueno, la dejará cesante a la legislatura y podrá dictar decretos de leyes, ¿no? Esto es parte de la etapa ejecutiva. Es decir, que esta es una facultad exclusiva del presidente de la Nación, la de designar al interventor federal. Bueno, ya les conté un poquito rápidamente la historia, pero bueno, la práctica de la intervención federal en la Argentina, dice el punto C
del programa. Y es un poco esto que yo les venía diciendo, o sea, la intervención federal, al no estar explícitamente establecido quién era el órgano que declaraba la intervención, porque el artículo 6 se refería al gobierno federal, como lo hace hoy, esta práctica se tomó de forma muy común y los presidentes de estos periodos que fuimos viendo desde la etapa constitucional de 1853 hasta el último golpe de Estado, incluso hasta el año 1991, donde se vieron las últimas intervenciones a la provincia de Tucumán, o a Catamarca por el presidente Carlos Saúl Menem. Esta es una práctica que, les reitero, se utilizó con la finalidad de paliar oposiciones partidarias del gobierno central. Las provincias que mayor cantidad de intervenciones tuvieron en el ranking vendría a ser Catamarca, Santa Fe, me estoy olvidando alguna, Santiago del Estero, con entre 16 y 17 intervenciones federales a lo largo de la historia. Nosotros tenemos, si bien en el programa dice Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay varios, caso Cuyen con Llerena de 1893, me parece que fue, no recuerdo bien, pero fue un caso de intervención federal. El caso que nosotros vamos a ver hoy, que yo les voy a contar rápidamente, y con esto terminamos porque se hace muy largo el video, después no lo puedo subir, no se carga en la página en el canal de YouTube de la FADEX. Es el caso Orfila, que es el único que nosotros pedimos para que ustedes lo sepan, con la finalidad de, bueno, es el estudio de un fallo que llegó hasta la Corte Suprema, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, los hechos se dieron más o menos así. En 1929, la Corte Suprema de la Nación dicta un fallo que llegó a su conocimiento, ya que en esa época la provincia de Mendoza había sido intervenida. El presidente de la Nación,